El eco de la decisión. La mañana en que Poncio Pilato condenó a Jesús de Nazaret a la crucifixión, el aire en Jerusalén estaba tenso, la multitud exigía sangre, y Pilato, a pesar de lavarse las manos públicamente, sabía en su interior que algo más profundo había ocurrido ese día. No era simplemente la ejecución de un hombre, algo en el juicio lo había marcado, pero Pilato era un gobernador, un hombre que creía en el poder del Imperio Romano y en la autoridad que su cargo le confería. No tenía tiempo para dilemas éticos, ¿o? Eso pensaba. El principio del tormento. Tras el acto, los días de Pilato se tornaron extrañamente silenciosos. Al principio, interpretó esa calma como el final de un capítulo incómodo. Sin embargo, noches inquietas comenzaron a asediarlo. Soñaba con los ojos de Jesús que lo miraban sin juicio, pero con una intensidad que parecía perforar su alma. En sus sueños escuchaba las palabras de su esposa Claudia. «No te metas con este justo, pues he sufrido mucho en sueños por su causa». Aquellas palabras resonaban como un eco en la oscuridad de su mente. El tormento de Pilato se intensificó cuando comenzaron a llegar informes de los centuriones, que habían estado en la crucifixión. Decían que el cielo se había oscurecido inexplicablemente, y que un temblor había sacudido la tierra cuando Jesús exhaló su último aliento. Algunos soldados, hombres endurecidos por años de batalla, hablaban en susurros de un sentimiento de temor sagrado que los había invadido en ese momento. El regreso a Cesarea. Pilato fue llamado de regreso a Cesarea Marítima, su residencia habitual, por asuntos administrativos. El viaje, que solía considerarse un respiro del caos de Jerusalén, esta vez fue diferente. Durante el trayecto, su caravana se detuvo en un pequeño pueblo donde los habitantes parecían estar hablando de Jesús. Pilato no pudo evitar escuchar a escondidas. Algunos decían que era un profeta, otros que era el Mesías, y unos pocos aseguraban que había resucitado. Esa última afirmación lo enfureció, y ordenó que cualquiera que esparciera rumores sobre la resurrección fuera arrestado. Sin embargo, incluso mientras daba esas órdenes, una duda se infiltraba en su corazón. ¿Y si esos rumores eran ciertos? ¿Y si había condenado no solo a un hombre inocente, sino a alguien verdaderamente divino? El informe de Roma. Días después de llegar a Cesarea, Pilato recibió una carta oficial de Roma. El emperador Tiberio estaba furioso por la creciente tensión en la provincia de Judea. Informes sobre disturbios relacionados con Jesús de Nazaret habían llegado hasta los oídos del César, y éste exigía explicaciones. Pilato sabía que su posición como gobernador pendía de un hilo. Judea siempre había sido una región problemática, pero los eventos recientes parecían haber desatado una inestabilidad espiritual y política que amenazaba con extenderse. Fue entonces cuando Pilato comenzó a experimentar algo que nunca antes había sentido. Miedo. No miedo a los rebeldes judíos ni a la ira del César, sino un miedo más profundo, más visceral, una sensación de que algo que iba más allá de su comprensión lo estaba juzgando. Algo que ninguna autoridad romana podía detener: las visiones nocturnas. Las noches de Pilato se volvieron insomnes. Comenzó a ver figuras en sus sueños, sombras que lo acusaban. En una de esas noches, soñó que estaba en un gran tribunal, pero esta vez no era el juez, sino el acusado. Frente a él, una figura resplandeciente con un rostro que no podía distinguir le preguntó: «¿Qué hiciste con la verdad cuando estuvo frente a ti?». Se despertó empapado en sudor y con un grito que despertó a Claudia. Su esposa, aunque preocupada, también parecía distante. Ella misma había cambiado desde la crucifixión. Claudia hablaba en susurros de un hombre justo, de un reino celestial, y Pilato empezaba a sospechar que ella había comenzado a creer en aquel al que él había condenado. Una advertencia inesperada. Un día, mientras inspeccionaba la costa, un hombre vestido con harapos se le acercó. Era un pescador anciano, con ojos que brillaban con una intensidad inusual. Sin miedo a la autoridad de Pilato, el hombre le dijo: «Tus manos pueden estar lavadas, pero tu alma está manchada. El hombre al que crucificaste no era un criminal, era el Hijo del Altísimo». Pilato ordenó que lo arrestaran, pero cuando los guardias intentaron hacerlo, el pescador desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Este incidente marcó el comienzo de una serie de eventos inexplicables que lo acosarían en los días siguientes.
El mensaje de los cielos. Una noche, mientras contemplaba el mar desde su residencia en Cesarea, una tormenta se desató de repente. En medio de los relámpagos y truenos, Pilato escuchó una voz que decía: «Tu juicio será más severo que el que impusiste, pues lo que hiciste no fue por ignorancia, sino por cobardía». Esa voz lo dejó paralizado, incapaz de moverse o hablar. Claudia, al encontrarlo al día siguiente, vio que sus ojos estaban llenos de terror y que sus manos temblaban. Pilato, por primera vez, sintió que estaba perdiendo el control de su mente, de su vida, de todo. La sombra del remordimiento. Pilato, otrora un hombre de autoridad incuestionable y de un carácter endurecido por las políticas romanas, comenzó a desmoronarse. El incidente en la tormenta dejó su espíritu debilitado y su mente nublada. Cada día que pasaba, las visiones, los sueños y las voces se volvían más intensas. La presencia de Jesús parecía rodearlo, incluso en los lugares más mundanos de su vida. La carta de Roma, un ultimátum. A los pocos días del episodio en la tormenta, llegó una segunda carta del emperador Tiberio. En esta, las palabras eran más severas. El César había escuchado rumores de que Pilato no había manejado bien la situación en Judea, que había permitido que la ejecución de Jesús provocara inestabilidad entre los judíos. Lo acusaban de haber sido débil frente a las demandas de la multitud. El mensaje de Tiberio terminaba con una advertencia. Debía presentar su defensa personalmente en Roma. Este llamado era casi una sentencia. Cuando un gobernador provincial era convocado por el emperador, rara vez regresaba con vida o con su posición intacta. Pilato sintió cómo el peso del poder que había ostentado comenzaba a aplastarlo. Los susurros de Claudia, Claudia, se había convertido en su única compañía constante, pero incluso ella estaba cambiada. Desde la crucifixión de Jesús, su fe en las tradiciones romanas había disminuido, y hablaba en voz baja de un reino celestial, de un rey que no era de este mundo. Esto enfurecía a Pilato, quien veía en esas palabras una amenaza a la ya frágil estabilidad de su hogar. Una noche Claudia le dijo algo que lo dejó helado. «El hombre que condenaste era justo. Yo lo soñé, pero tú lo viste y aún así lo entregaste. Ahora debes cargar con esa cruz». Poncio Pilato no respondió. Se limitó a mirar al suelo, con las manos temblorosas y una sensación de vacío creciendo en su pecho. El viaje a Roma. Un éxodo de tormentos. Consciente de que su tiempo en Judea había terminado, Pilato partió hacia Roma acompañado de Claudia y una pequeña escolta. El trayecto por tierra y mar fue largo y plagado de incidentes inquietantes. Durante una parada en Samaria, un hombre desconocido le entregó un pergamino. Al abrirlo, Pilato encontró escritas las palabras: «Tu juicio te alcanzará en el tiempo señalado. Nadie puede escapar de la verdad». Al intentar buscar al hombre, descubrió que había desaparecido. Este episodio se sumó a las noches de insomnio y a las visiones perturbadoras que lo perseguían mientras cruzaban el Mediterráneo. Una tormenta feroz azotó el barco. Pilato, convencido de que era un castigo divino, se arrodilló en la cubierta y gritó al cielo: «¿Qué quieres de mí?». Hice lo que debía hacer para proteger el orden de Roma. El viento pareció responder con un rugido ensordecedor, y en un destello de relámpago, Pilato creyó ver un rostro que lo observaba desde las nubes, un rostro que no podía confundir, el de Jesús. Llegada a Roma, el juicio del César. Al llegar a Roma, Pilato fue recibido con desprecio. Los rumores sobre su gestión en Judea lo precedían, y el Senado romano, junto con Tiberio, estaba ansioso por escuchar su defensa. Durante la audiencia, Pilato intentó explicar sus acciones, pero su voz carecía de la autoridad que había tenido años atrás. La multitud exigía su muerte. «Yo simplemente actué para evitar un levantamiento», dijo con voz débil Tiberio. Lo miró con desprecio. «Y ahora soportas el levantamiento de tu conciencia, gobernador. La historia recordará tus decisiones, pero tú cargarás con sus consecuencias». Pilato fue despojado de su cargo y enviado al exilio. Era una sentencia menos severa de lo que había temido, pero en su corazón sabía que su castigo no terminaba ahí. El exilio en Vienne, un lugar de sombras. Pilato y Claudia fueron enviados a la ciudad de Vienne, en la Galia, actual Francia. Allí,
Se les permitió vivir bajo la supervisión de las autoridades locales, pero sin acceso a los privilegios que alguna vez habían tenido. En el exilio, Pilato se volvió cada vez más introspectivo. Pasaba horas mirando al horizonte. Reviviendo en su mente el juicio de Jesús, comenzó a escribir cartas, confesiones dirigidas a nadie en particular, en las que intentaba justificar sus acciones. Estas cartas, algunas de las cuales se dice que sobrevivieron, revelaban el tormento interno que lo consumía, las apariciones de Jesús. Una noche, mientras paseaba por los bosques cercanos, Pilato escuchó un susurro. Se detuvo mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Quién anda ahí?, preguntó con la voz quebrada. El susurro se convirtió en una voz clara que decía: «La verdad estaba frente a ti, pero no la reconociste». Pilato cayó de rodillas llorando como un niño. Perdóname, no sabía lo que hacía, pero la voz no respondió. En lugar de eso, un viento frío recorrió el bosque, y Pilato sintió que una presencia lo rodeaba. Sabía que estaba siendo observado, juzgado, no por hombres, sino por algo más grande, algo eterno, Claudia, la creyente. Mientras Pilato descendía más en su abismo de culpa, Claudia encontró consuelo en una pequeña comunidad de creyentes en la región. Ella, que había soñado con Jesús antes de su crucifixión, ahora hablaba abiertamente de su fe en él. Intentó compartir su esperanza con Pilato, pero él, consumido por el remordimiento, rechazaba cualquier mención del Nazareno. «¿Cómo puedes hablar de esperanza, Claudia?», gritaba él. «Fui yo quien lo condenó, no tú. Pilato fue la multitud, fue el miedo, pero incluso tú puedes ser perdonado si lo buscas». Estas palabras resonaron en su mente, pero no lograban calmar su tormento. El juicio final de Pilato en su exilio en Vienne. Pilato vivía como una sombra de lo que alguna vez fue. Su autoridad, su orgullo y su confianza habían desaparecido, dejándolo solo con un vacío imposible de llenar. Cada día parecía más largo que el anterior, y cada noche traía consigo visiones que lo acosaban sin tregua. El enigma del río. Una mañana, mientras vagaba cerca del río Ródano, Pilato escuchó el sonido de una campana distante. Al acercarse, vio a un anciano pescador que arreglaba sus redes. El hombre, de cabellos blancos y rostro surcado por arrugas, parecía esperarlo. «¿Vienes en busca de respuestas, gobernador?», dijo el anciano sin mirarlo. Pilato se detuvo asombrado. «¿Cómo sabes quién soy?». El hombre sonrió con una calma inquietante. «Las almas que cargan con tanto peso son fáciles de reconocer. He visto a muchos hombres como tú. Buscas algo que no puedes encontrar en este mundo». Pilato, aunque desconfiado, sintió la necesidad de hablar. «Cometí un error. Dejé que crucificaran a un hombre que sabía que era inocente desde entonces. No encuentro paz». El anciano levantó la mirada y fijó sus ojos en Pilato. «Ese hombre que condenaste no era simplemente inocente, era la verdad misma. Y tú, como muchos otros, la rechazaste». Pilato cayó de rodillas, sintiendo que el peso de sus culpas lo aplastaba. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser perdonado?». El anciano se levantó y señaló el horizonte. «El camino hacia la redención no es fácil, pero está abierto para todos. Sin embargo, debes enfrentarte a aquello que más temes». Antes de que Pilato pudiera preguntar qué significaban esas palabras, el anciano desapareció, dejando atrás solo las redes vacías y un aire de misterio, el regreso de Claudia. Mientras Pilato se sumía cada vez más en su desesperación, Claudia, quien se había unido más profundamente a la comunidad cristiana local, regresó con una propuesta inesperada. «Poncio, debes enfrentarte a lo que hiciste», le dijo con determinación. «Ven conmigo. Los seguidores de Jesús están aquí. Cerca ellos podrán ayudarte». Pilato se mostró reacio al principio. La idea de enfrentarse a quienes veneraban al hombre que había condenado lo aterrorizaba, pero la insistencia de Claudia, junto con su creciente necesidad de redención, lo convenció. El encuentro con los seguidores de Jesús. En una noche silenciosa, Claudia llevó a Pilato a una reunión secreta de cristianos en una cueva. La comunidad lo recibió con cautela, muchos reconociéndolo como el hombre que había permitido la crucifixión. Sin embargo, su líder, un anciano que había sido discípulo de uno de los apóstoles,
Lo miró con compasión. «Sabemos quién eres, Poncio Pilato», dijo el anciano. «También sabemos que el Maestro enseñó el perdón, pero el perdón debe ser buscado con sinceridad». Pilato cayó de rodillas ante ellos. «No merezco su compasión, pero si hay alguna forma de expiar lo que hice, díganmelo». El anciano se acercó y colocó una mano en su hombro. «La expiación no será fácil, pero empieza con la aceptación de la verdad. Reconoce a Jesús como quien realmente es». Esa noche, por primera vez, Pilato escuchó el Evangelio completo. Los cristianos le hablaron del sacrificio de Jesús, su resurrección y su promesa de salvación para todos los que creyeran en él, aunque el mensaje lo conmovió. Pilato aún luchaba con la idea de que alguien como él pudiera ser perdonado. Las últimas visiones. Poco después de este encuentro, las visiones que habían perseguido a Pilato durante años se intensificaron. En una de ellas se encontró frente a un tribunal celestial. Jesús estaba allí, no como un hombre crucificado, sino como un rey glorioso. «Me has buscado en tu tormento, pero ahora debes decidir», dijo Jesús con voz firme. «¿Crees en mí?». Pilato entre lágrimas respondió: «Creo, pero ¿cómo puedo ser digno de tu perdón?». Jesús lo miró con ojos llenos de compasión. «Ningún hombre es digno, Pilato. El perdón es un regalo, pero debes aceptarlo con un corazón sincero». El final de Pilato. El tormento interno de Pilato continuó, pero había una diferencia. Ahora tenía esperanza. Pasó sus últimos días en oración, buscando la paz que tanto había anhelado. Según algunos relatos, un día fue encontrado muerto cerca del río Ródano. Su rostro, que había estado marcado por el dolor durante tantos años, ahora mostraba una extraña serenidad. Los cristianos locales, incluidas Claudia y su comunidad, lo enterraron en secreto, creyendo que, en sus últimos momentos, Pilato había encontrado el perdón que tanto buscaba. El legado de Pilato. La historia de Pilato quedó envuelta en misterio. Para algunos fue un tirano que merecía su destino. Para otros, un hombre atrapado entre la política y su conciencia. Sin embargo, los cristianos de la región contaban una historia diferente. La de un hombre que, a pesar de sus errores, encontró la redención a través de su arrepentimiento y su fe en Jesús. Quizás Pilato sea un recordatorio de que nadie está más allá del alcance del perdón divino, siempre y cuando se busque con sinceridad